Muy buenas noches, aquí estamos en vivo, le agradecemos que nos acompañe, les agradecemos que nos acompañen esta noche. Perfil público y hoy con un asunto que es inclusión y nos preguntamos si es derecho para todos. ¿Qué significa el tema de inclusión en nuestra sociedad? Inclusión, integración, con todos los elementos que hay alrededor, ¿no? Personas que cumplen diferentes funciones, tienen diferentes circunstancias de vida y eso, ¿cómo los hace? Sobre todo tratándose de ser joven. Por ejemplo, un tema importante en el tema de inclusión es el de la discapacidad, que hay un concepto ahí que al ratito entramos luego en la definición de cómo se debe de decir porque ha habido diferentes formas de plantearlo. Entonces, a ver, la pregunta sería, ¿qué nivel de construcción tiene el tejido social para garantizar que los jóvenes se sientan y estén realmente incluidos en nuestra sociedad? ¿Es fácil o no? Porque una manera de preguntárselo también es si esta sociedad les ofrece opciones en su vida para poder estar integrados a ella. No es solamente un tema de empleo, es el empleo, pero son muchos otros temas. Entonces, inclusión, derecho para todos, esto es lo que tenemos en Perfil Público esta noche. Bueno, estamos entonces aquí, Perfil Público, hoy inclusión, derecho para todos. Explico la mecánica por si eventualmente no la conocieran. Los estudiantes hoy, todos de la UNAM, por cierto, hemos armado un grupo. Ellos, la forma que tienen de participar es a través del micrófono, lo pueden tomar cuando quieran auténticamente, o a través de participaciones, a través del grupo que aparecerán en pantalla. Por ejemplo, Edgar ya nos acabó diciendo, ¿será que todas las personas con discapacidad tienen las mismas oportunidades sin importar del tipo de discapacidad que tengan? Eso es un asunto como para entrarle y una buena pregunta que a nuestra queridísima invitada le va a encantar. Entonces, ¿quién tenemos hoy de invitada? Bueno, tenemos a Katia de Artigues. Katia, es un gusto grandísimo. Oye, qué gusto. Estoy yo encantada también de estar aquí porque me siento como en mi casa, viendo a tantos amigos con los que trabajé durante tantos años. Bueno, no tantos, oye, pero... Y mira que no hicimos mal las cosas, ¿eh? No. Aunque bueno, eso no lo debe decir uno. Bueno, voy a decir quién es Katia de Artigues, aunque sé que muchos lo conocen. Sobre todo un grupo catártico la ha de conocer muy bien. Sí, saludos a quien les mandamos saludos. Sí. Bueno, activista por los derechos de las personas con discapacidad, orgullosa chilanga, nos consta, 20 años de trabajo en medios de comunicación. 25. Cállate, te quitamos 5 años ahí, dile a Google. Egresada de la Anáhuac, fundadora de periódicos Reforma Milenio, El Financiero, El Universal, donde publicó Campos Elíseos, y también autora del libro Gabinetazo. Su carrera, esto es algo en buena medida porque le invitamos, su carrera periodística la combina con su rol de mamá de Alan, un niño con síndrome de Down, es activista de los derechos de personas con cualquier discapacidad, consejera de CONAPRED, UNICEF, mira tú, y de la Comisión de Gobernación para el Cumplimiento de la Reforma de Derechos Humanos del 2011, fundadora de la Asociación Civil Comunicación para la Inclusión. Querida Katia, muchas gracias. No, gracias a ti. En verdad, gracias. A ver, déjame plantearte de entrada algo. ¿Cómo definimos estos terrenos, yo diría como de inclusión, de discapacidad
A ver, ¿en qué terreno? Traje un dibujito para explicarlo. A ver, mira. No con manzanas, pero sí con verduras, mira. A ver, no, está padrísimo esto. Está padre, porque yo creo que así lo deja muy claro. A ver, venga de ahí. Es una de mis ilustraciones favoritas, ahorita se las pasamos. Sí. Pero mira, el primer modelo, el que está aquí, es la exclusión, ¿no? Digamos que los tomates están adentro y los ajos y todos están afuera. Ajá. ¿No? Esa es exclusión. Esa es exclusión, ¿no? Cuando fuera están todos y adentro están solamente los que pertenecen o los que se creen iguales, ¿no? Sí. Segregación es como el modelo de los derechos civiles en Estados Unidos, donde decían las personas afroamericanas no entran a estos baños, no entran no suben al camión. No se suben al camión, ¿no? Entonces sigue el supuesto grupo dominante adentro y los demás afuera. Integración es cuando ya un círculo está dentro de otro círculo, pero sigue habiendo un círculo chiquito dentro de un círculo más grande, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, en ciertas escuelas aceptan a niños con discapacidad, pero los tienen a un ladito haciendo cosas diferentes, ¿no? Sí. Inclusión es esto, es un círculo grande que nos contenga a todos, ya seamos tomates, ajos, zanahorias o berenjenas, es decir, seamos blancos, afromexicanos, personas de cualquier orientación sexual, con cualquier discapacidad, y es a lo que tenemos que aspirar, ¿no? Hacer un círculo más grande que nos contenga a todos. Yo por eso traje esa ilustración, porque me parece que es clara, ¿no? Lo mejor es lo que dice hasta abajo, ¿no? Ah, sí, una ilustración de tomates felices. Tomates felices. A ver, Katia, ¿por qué es importante abordar estos temas? Sé que es muy obvio, pero creo que vale la pena. ¿Por qué es importante? Pues porque todos somos diferentes, en realidad, y todos necesitamos cosas diferentes, porque la inclusión hace que te des cuenta de ello, abona a un mejor tejido social, a una mayor tolerancia, porque está en nuestras leyes, ¿no? O sea, el artículo 3 de educación de la Constitución dice: todo mexicano tiene derecho a la educación. No dice menos los jóvenes, menos las personas con discapacidad, menos las personas indígenas y menos los migrantes, ¿no? Sí. Dice todos. Sí. Entonces, ¿todos estamos siendo todos? Creo que no, y porque además todos vamos hacia una situación de vida distinta. En este momento o en otro, y todos hemos pasado por eso. O sea, porque abona una construcción de la sociedad mucho más amplia que nos conviene a todos. Sí. Oye, el tema discapacidad, que sé que es algo que has trabajado de muchos años, ¿cómo lo definimos en dos maneras? ¿Cómo lo definimos como tal y cómo lo denominamos? Que siempre hay, ya sabes, siempre está el problema de si estoy diciendo, soy políticamente incorrecto al decirlo de una manera o de otra manera. Bueno, el término correcto es personas, primero personas. Y luego con discapacidad. Esto de capacidades diferentes es algo que se inventó Fox, la verdad, y que pues no define nada. Tú tienes una capacidad diferente a la mía y ninguno de los dos tenemos discapacidad. Tengo un amigo que se llama Alejandro Segovia, que es fantástico, le mando saludos al gran Alex. Él es compositor, musical, cantautor, canta y tiene una discapacidad visual muy severa, pero aún así me enseñó a usar mi Apple TV a mí. Y él una vez platicando me dijo: mira, Katia, y se los cuento porque los va a hacer reír y porque se van a acordar y nunca más van a volver a usar capacidades diferentes. Me dice: mira, capacidades diferentes, solo José José. Él era tormenta, tornado, volcán apagado, gavilán, paloma. Yo solo el triste. El triste, ¿no? Yo solo tengo una discapacidad, ¿no? En realidad, capacidades diferentes. Aquí hay chavos que estudian medicina, enfermería. Todos tienen capacidades diferentes y ninguno de ellos tiene una discapacidad. Sí. ¿No? Entonces, pero siempre persona antes, atleta, estudiante, conductor con discapacidad, ¿no? Algo antes y luego con discapacidad. Sí. Es importante también el lenguaje y decir que no sufren una discapacidad, tienen, presentan, ¿no? La discapacidad no es una tragedia, lo que sí es una tragedia es la discriminación. Claro. Y es lo que tenemos que quitar, ¿no? Que atacar. Oye, ¿por qué se le ocurrió a tu cuate Fox decir eso? Pues no sé. Lo que pasa es que también discapacidad tiene una carga pesada, como que negativa, como de telenovela,
¿no? Así de que está postrado en una silla de ruedas, o como dice Jorge Font, mi vida anda sobre ruedas, como quieres verlo, ¿no? Entonces, pues sonaba como diferente, o estas cosas de necesidades especiales. Hay un video que yo los invito a que vean en YouTube, pongan Special Needs y Síndrome de Down, que hicieron unas personas con síndrome de Down que se burlan del tema de necesidades especiales. Y necesidades especiales, si me tuviera que masajear un gato y poner una persona ahí que está masajeando un gato, o si tuviera que salir con una armadura, no, necesito lo mismo, necesito inclusión, necesito educación, necesito amor, necesito, ¿no? O sea, sí necesitan apoyos especiales para incluirse, esa es otra cosa, ¿no? Sí necesitan políticas públicas diferenciadas, sí necesitan apoyos, otras cosas, pero para hacer lo mismo. Sí. A ver, leo algunas y si quieres las vemos después de la pausa, pero las vamos leyendo. Dice Germán, ¿qué opinan de un registro nacional de personas con discapacidad con intención de recibir las atenciones específicas que favorecería la creación de políticas públicas enfocadas en cada condición, reconociendo la pluralidad de personas con discapacidad? Dice Germán, ya ahí medio lo dijo ahorita algo al respecto, Katia. Arturo, ¿cómo logramos acoplar nuestras aptitudes y necesidades para que no seamos vistos como una carga? Y Jaime, creo que aunque cada vez se habla más de inclusión, tanto sociedad como autoridades no hemos logrado poner el tema como una prioridad. Debería serlo, tomando en cuenta el número de personas excluidas. Ahí el tema también que es inclusión o no inclusión, ¿no? Que es lo que decías en los tomatitos felices, ¿no? Bueno, vamos a la pausa y regresamos con eso y otras cosas ya para que participen directamente hoy los estudiantes que tenemos de la UNAM. Bueno, a ver, otro más por ahí, para que de todo lo que hemos leído, Katia, si no te importa, perfil público hoy con el tema de la inclusión, derechos para todos. ¿Es posible que el esfuerzo por una inclusión nos lleve a una nueva segregación, Arturo? Y Edgar, ¿de qué forma podemos educarnos para lograr esa correcta inclusión de las personas con discapacidad? Y yo diría, si no te importa, Edgar, ¿quién es Edgar? Agregaríamos de todas, ¿verdad? O sea, con discapacidad, pero se abre. Les recuerdo que tenemos un grupo, ese grupo aquí armamos un grupo y el grupo está escribiendo, así que si los ven viendo el teléfono, no es que no nos pelen, sino que están escribiendo y al rato usarán el micrófono. A ver, de esto que de las preguntas que salieron para que ahora tomen el micrófono ellos, Katia, ¿una opinión? ¿Qué ves ahí? A ver, háganle hasta arriba. Ahora, ¿no? para que vayamos para que veamos algunas. Contestando unas por unas, a ver. A ver, las prácticas destacadas. ¿El esfuerzo por una inclusión nos lleva a una nueva segregación? Esa es una pregunta súper interesante. Por supuesto que podría ser en determinado momento cuando se vuelven los apoyos como muy específicos, ¿no? Y de hecho es chistoso como en algunos países donde ya hay cada vez más inclusión, por lo que están luchando las personas con discapacidad y sus familias es por un poco más de segregación, porque la inclusión no ha dado los resultados necesarios. En fin, por ejemplo, decían por ahí, ¿cuáles son las prácticas destacadas que fomentan la inclusión social? Híjole, pues pasar del discurso al hecho, ¿no? Yo creo. Ya tenemos un consenso de que tenemos leyes, de que todos tenemos derechos humanos. En materia de discapacidad tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es como mi Biblia laica, que hizo Gilberto Rincón Gallardo, un mexicano. Sí. Es el único tratado de derechos humanos que México ha propuesto al mundo, gracias a Gilberto Rincón Gallardo, que cumple 10 años de entrar en vigor ya y 12 de su firma en la ONU. Y la verdad es que es un tratado absolutamente increíble que si aplicáramos eso, incluiríamos a todas las personas. Pero la cosa es que hay letra muerta y ¿sabes qué nos tenemos que enfrentar? Al miedo. El miedo es el principal obstáculo. Porque tenemos miedo de no saber cómo tratar a las personas, porque tenemos miedo al otro que es diferente. Ahorita lo vemos también en el tema de los migrantes, por ejemplo, y todas las quejas que hay en Tijuana, en otros lados. Este miedo al otro que debe combatirse con información, que tiene que combatirse conociéndonos, platicando, viendo que no pasa nada, pues es algo en lo que tenemos que trabajar muchísimo. El miedo es un gran obstáculo. La Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, les digo esto, a los médicos les hará sentido diferente. Pasa de un paradigma médico a un paradigma social.
Tú y yo crecimos, igual ustedes chavos no, en un mundo donde pensábamos que las personas con discapacidad tenían una enfermedad, tenían que curarse ellos para integrarse al mundo de nosotros los normales. Y ya. Y que necesitaban rehabilitación y medicina y ya. Y ahora decimos, no, la discapacidad, fíjate qué bonito, la discapacidad se da como cuando chocas dos piedras y creas fuego, se da entre la interacción de una persona que tiene una deficiencia con las barreras que pone en la sociedad. Entonces hay que quitar las barreras, los círculos. Hay que quitar las barreras actitudinales, de acceso pues, a la vida, hay que crear rampas no solamente físicas, sino accesibilidad web, hay que quitar todas esas barreras para que entonces podamos estar todos en el mismo mundo. A ver, ahí tienen el micrófono. A ver, ahora les queremos conocer la voz. A ver, ahí, ¿qué piensan de eso? A ver, metamos, adelante. Metamos junto con lo que dice Katia y esto que ha planteado. Este tema, no sé si quepa inclusión, integración o no. ¿Cómo nos integramos en sociedad o no tanto necesariamente? Pues lo que pasa es que hay que optar por una sociedad inclusiva que acepte todas las diferencias y que sea flexible. Te cuento un caso que me contaba el otro día, les cuento. Ricardo Bucio, que es el líder del CIPINA, el Sistema Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. La verdad, sí. Me decía de un caso de una niña indígena con discapacidad que llega a un sistema de educación regular y le dicen, no puede estar aquí, pues es indígena y tiene discapacidad. Va a un sistema de educación especial y dicen, pues sí por la discapacidad, pero pues es indígena y no. Y va a la educación indígena y dicen, pues ¿qué cree? No, o sea, es que tiene discapacidad. Y entonces, ¿en qué tipo de educación cabe esa niña? Sí. O sea, tenemos que contemplar que además de que tienes que trazar una política transversal a lo largo de todo para las personas diferentes, ya sean indígenas, migrantes, con discapacidad, tienes que contemplar que ninguno somos una sola cosa, ¿no? Tú eres una mujer joven que a lo mejor tiene, no sé, alguna otra característica más, ¿no? O sea, todos somos varias cosas y eso se llama interseccionalidad. A ver, ahora sí, tienes el micrófono. Bueno, primero quisiera mencionar, con base a esta inclusión, podríamos decir que su naturaleza principal es una similitud, ¿no? Aquí, bueno, es inclusivo el grupo porque pues, son varios estudiantes, estamos con un experto y con un conductor de televisión. Entonces, bueno, ese primer punto. Ahora, mencionábamos el ejemplo de esta niña que no era aceptada por ser indígena y discapacidad. ¿Qué pasa cuando cambiamos el paradigma? Una vez vi un video en el que se platica de un hombre que no tiene extremidades y entonces él estaba en el circo de los horrores y era, les presento al hombre sin extremidades, la vida más triste que puede existir. Sin embargo, llega otra persona de otro circo y le dice, no, yo veo a una gran persona y tú sabes nadar. Tú vas a ser la persona sin extremidades que se lanza de una plataforma de 15 metros, cae en una cubeta y nada. Y a la gente la vas a impresionar con eso porque son tus habilidades. Entonces, ¿cómo logramos este cambio de paradigma para que no nos fijemos en las deficiencias, sino más bien trabajemos con lo que se tiene? Pues así, dando oportunidades, trabajando en lo que se tiene, no viendo cómo no, sino cómo sí podemos hacer que una persona se incluya, ¿no? O sea, no fijándonos en el déficit, sino trabajando en las posibilidades y viendo qué apoyos se necesitan para que eso se haga. A ver, por acá otra opinión, adelante. Bueno, buenas noches y agradezco mucho el espacio para compartir este tema tan importante. Y algo que yo creo que me llamó la atención es el tema del miedo. El hecho de ese miedo yo creo viene de la educación que pues tenemos o no tenemos en casa, ¿no? El poder abrir estas temáticas con una naturalidad con los pequeños desde que tienen pues la conciencia de esta temática, el poder envolverlos, el generar conciencia sobre que las diferencias de la sociedad pues son simplemente diferencias y que cada quien con nuestras propias capacidades podemos ir haciendo frente a los retos de la vida, ¿no? La falta de información, de educación, nos genera esa inseguridad de tratar a la gente con diferentes condiciones de forma natural e igual, ¿no? Entonces creo que este tema de miedo, de cómo abordar la inclusión de gente con capacidades diferentes o con discapacidad. Discapacidad, pues nos lleva a tener como esta condición social, ¿no?
Sí. Sí, es absolutamente cierto. Y además, sí, los niños no tienen bronca, ¿eh? La bronca la metemos los adultos. O sea, si un niño ve a 2 hombres besándose o a 2 mujeres besándose, no va a pensar nada, a menos de que la mamá o el papá junto hagan, ¡ah! No. Por ejemplo, si los niños crecen con compañeros con discapacidad en el salón o con compañeros que tienen 2 mamás, 2 papás, o que tienen, como en el caso de Alan, solo una mamá o que tienen solo un papá en otro caso, y los adultos no decimos nada, sino está bien ser diferentes, pues los niños crecerán diciendo, pues así es el mundo, es diferente. Sí. A ver, ¿alguien quiere? A ver, adelante. Justamente en este tema de discapacidad o en inclusión por discapacidad, me vino a la mente qué pasa, por ejemplo, en el sistema de salud pública con alguien que presenta una discapacidad porque haya nacido así o porque la adquiera, por ejemplo, alguien quien la Hay muchos que la adquieren. Claro. Algún miembro o algo así. O por edad mayor. O por edad mayor, porque pierde la vista, porque pierde el oído. Por diabetes. Entonces, en ese tema, no sé por qué, y podría ser un buen espacio para proponerlo, no sé por qué no ha habido un sistema que dé un seguimiento, ¿no? Yo creo que, digo, yo en el caso de la medicina he estado en contacto con hospitales y no hay como un sistema que garantice que desde la detección de, por ejemplo, un niño o niña con síndrome de Down o un adulto a quien le amputaron una pierna, sí, que le dé seguimiento. O sea, ¿qué está sucediendo para garantizar que esta persona que antes no era bueno, que no estaba en no inclusión o que antes no era excluida y ahora posiblemente lo va a hacer, por la condición que adquirió, ¿de qué manera estamos dándole seguimiento, no? Posiblemente convendría poner sobre la mesa y dentro del nuevo esquema de salud pública, porque viene un cambio de gobierno, poner a las personas con discapacidad como un foco en los temas, pues tendría que ver con esto, ¿no? Empezar a generar sistemas, detectar y asegurarte que no caiga en exclusión, que siempre se mantenga incluido. Y se me ocurre, por ejemplo, con una prótesis para alguien que perdió un miembro y que no tarde 2 o 3 años en obtenerla, para una persona que tenga síndrome de Down, por ejemplo, asegurarte que tenga educación individualizada, pero tanto como sea necesario, porque también se puede llegar a la exclusión. Pero bueno, dejo ese tema sobre la mesa. Fíjate, muchísimo. Para eso es muy necesario, y está también en las preguntas, un registro nacional de personas con discapacidad, que ya está en una ley, que salió medio, que va a tener problemas para aplicarse, y que ahora más bien ya valió un poco gorro, porque Andrés Manuel decidió hacer un censo por la libre con sus voluntarios, que no sabemos cómo va a quedar, etcétera. Pero es muy importante hacer un registro nacional para llevar este seguimiento que dices, es obvio. O sea, me parece, porque además sabes que no sabemos cuántas personas con discapacidad en el país. Se calcula que 7 millones al menos, pero el estándar mundial es de al menos 10% de la población ya en países con alto índice de diabetes, por ejemplo, porque la diabetes puede provocar ceguera y amputaciones, no sé qué es más, y con obesidad también, y la pobreza está ligada a la discapacidad y la discapacidad a la pobreza, pues México debería tener unos 10 o 15% de personas con discapacidad. Déjame interrumpir tantito. Hace rato decías que tú calculas que por lo menos cada uno de nosotros tiene en su entorno, a ver. A una persona con discapacidad cercana. O sea, si pon tú que son 7 millones y lo multiplicas por una familia base del INEGI que son 4, ¿no? 28 millones de mexicanos viven con una persona con discapacidad. Si tú lo aumentas al círculo mayor, ¿quién de aquí tiene una persona con discapacidad o tuvo? Yo, un hijo, tú, una madre, ustedes, un tío, una abuela, ¿no? Sí, no necesitas y si no, todos vamos a tener una discapacidad. Y esto no es así como, la maldición. Sí, el fatalismo. No es el fatalismo, sino que cada vez vivimos más años y entonces la Organización Mundial de la Salud calcula que todos tendremos una discapacidad los últimos años de nuestra vida. Pero lo que tú dices es clarísimo. Necesitamos saber cuántos son, dónde están, qué necesitan. Hay casos donde además hay cartillas que tienes que seguir para mejorar la vida. Y luego, pues, hay que hacer conciencia. El otro día me estaba comentando una amiga que es usuaria en silla de ruedas, dijo, pues yo tengo que bajar de peso, voy a ir al IMSS, chécate, mídete, muévete, ¿no? Sí. Y llegaron y dijeron, es que no sabemos cómo pesar a una persona con discapacidad. No tenemos cuadros, no tenemos básculas. Y entonces esa persona no pudo checarse, medirse, moverse sí, ¿no? Pero, ¿cómo? O sea, tenemos que hacer esas son las cosas que no es increíble, ¿no? Que suceden.
Necesitamos hacer sociedades flexibles. Sí, perdón. Bueno, hace un momento compartí en el grupo, sí, no basta con visibilizar el tema, es un punto de partida importantísimo, es como iluminar una sombra, aunque sea con un foco muy pequeñito, pero sabemos que ahí hay algo. Desde ahí empezamos y partimos en este grupo, por ejemplo, ya estamos platicando. Pero bueno, ¿cómo hacemos con personas que por acción o por omisión desconozcan totalmente la temática o no les interese la temática? Yo creo que, por ejemplo, desde la psicología podemos arrancar con un elemento muy clave, la empatía, ¿no? Sentir al otro, ver al otro, percibir al otro. Eso es desde tu experiencia, Katia, por ejemplo, ¿alguna ocasión en la que alguien totalmente ajeno a esta temática haya podido desde la empatía despertar un interés por desarrollarlo, por conocer un poco más, por empaparse, por dar a conocer con su entorno cercano este tema? ¿Algún Oye, Katia, si no te momento? importa después de la pausa, Sí. porque ya ves que tenemos ahorita que entrar, viene un mensaje, y nada más leo esta de Arturo para que también la tomes ahí para el siguiente. Sí. ¿Qué debe hacer una familia con discapacidad Empatía. adquirida? Busco que vuelva a ser la misma persona que antes, o me adapto a la nueva persona y trato de limitar sus actividades. Uf, eso siempre es un asunto delicadísimo. Bueno, nos vamos a la pausa, va a haber un mensaje e inmediatamente regresamos después de la pausa. Interesante. A ver, mi querida, hablábamos del maestro Froilán, ahora sí que me pongo de pie, maestro Froilán López Narváez, que sí, Estamos hablando de la empatía, de la empatía. importancia de la empatía. Por supuesto que es importante. ¿Qué tenemos que hacer? Ustedes podrían pensarlo bien y proponer cosas para que no solamente cuando te toque la discapacidad te sensibilices y entonces empieces a trabajar al respecto. Creo que eso es clave ahora. Yo sigo creyendo mucho en conocerte, el verte, en el convivir, crea inmediatamente empatía. Ahora, el tema de esto de una discapacidad adquirida, cómo adaptarse, qué hacer, pugnar porque el otro vuelva a ser el mismo o no. Mira, uno no vuelve a ser el mismo, ¿no? Se tiene que adaptar. Pero primero, cuando adquieres una discapacidad, lo primero que tienes que hacer es aceptarlo y vivir un duelo. Pues sí, está cabrón, perdón por mi francés, pero pues sí, tú perdiste algo, te tienes que adaptar a una nueva circunstancia, tienes que llorarlo, tienes que vivirlo, tienes que sobreponer. La discapacidad siempre afecta a toda la familia, necesariamente. Entonces tienen que vivir eso, es un duelo conjunto. Por ejemplo, nunca se me va a olvidar mi mamá el momento en el que me dijo ella a talleres abuelos de personas con discapacidad. Ahora, me dice, cuando tú tienes un nieto con discapacidad, te duele tu hijo y te duele tu nieto, ¿no? O sea, bueno, así es, ¿no? Pero tienes que vivir ese duelo y luego superarlo, sobreponerte a una situación, y la familia también tiene que tener mucho cuidado de no sobreproteger a la persona con discapacidad, porque tú lo que tiendes a hacer es eso, a sobreprotegerlo, a cuidarlo, y a veces así no lo dejas desarrollarse, ya sea niño, adulto o adulto mayor. O sea, es muy importante dejar que sean lo más independientemente posibles, con apoyos, con ayudas, pero no sobreprotegerlos. Y es encabronadamente difícil. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, hay otra opinión por ahí, adelante. Justamente con lo que hablamos respecto a esa sobreprotección que tenemos ante las personas, veámoslo, por ejemplo, en el transporte público o en la vida cotidiana. Hay ocasiones en las que ese sobreprotegimiento de las personas o el hecho de que una persona vea a alguien con discapacidad, hay veces que el querer ayudarlo o algo, ese miedo que también hablábamos antes nos detiene por el hecho de que se vaya a sentir ofendido o se vaya a sentir distinto. Y creo que eso es algo muy importante de mencionar porque justamente no hay que sobreprotegerlos. Quizás no hay que tratarlos como iguales, pero sí con la misma, ¿cómo decirlo?, de la misma forma en que tratamos a cada uno de nosotros, ¿no? Sin excluirlos, sin verlos como una persona justamente excluyente, ¿no? De otro ámbito, de otra forma. A ver, déjame plantearte una cosa ahí, sumando un poco las opiniones. Katia, esta sociedad mexicana, para hablar en concreto, ¿cómo se encuentra respecto a este tema? A pesar de que pudiera cada uno de nosotros tener en su ámbito inmediato o mediato a una persona
que tuviera que ver con este tema. Esta sociedad mexicana, ¿cómo se encuentra? Lo seguimos viendo como mucho como el tema de caridad. Mira, si a mí me hubieran dado un peso por cada vez que me dicen que yo soy una madre bendita, que tengo un angelito, ya sería millonaria. Digo, tampoco es para tanto, ¿no? Hace 50 años era un castigo de Dios, porque algo habías hecho mal y te ibas al infierno. Y ahora eres una madre bendita con un angelito, digo, entremos a un punto medio. Sí estamos mucho en la cosa como caritativa, del cieguito, ¿no? El sordito, ¿no? Que es así, como... Pero también hasta esas palabras, las palabras importan, pesan, definen. Los comunicadores tenemos que tener mucho cuidado porque reafirman estereotipos. Los médicos, los psicólogos, los ingenieros, todos tenemos una responsabilidad en el tema de la sociedad incluyente y también de las palabras que usamos. Los médicos con los diagnósticos. Bueno, en fin, ya, después hablamos del poder de los diagnósticos. Bueno, pero a lo que voy es, sí estamos todavía en una cosa como muy caritativa, muy de angelitos, muy de que... Dicen? No, pues las leyes hablan de plena inclusión, de ciudadanía, hablan de derecho a absolutamente todo. O sea, no, es otro mundo el de las leyes que tenemos que hacer que se cumplan. Pero, por ejemplo, lo que nos decía sobre el miedo, sobre acercarse o no, siempre hay que preguntar, ¿no? O sea, a mí me dicen muchas personas que muchas veces los agarra con discapacidad, amigos, ¿no? Que muchas veces los agarran de un lado de la calle y los cruzan sin preguntarles si quieren cruzar. ¿No? O sea, por favor pregunten antes, ¿no? Sí. O sea, y si se acerca una persona ciega, por ejemplo, es importante que ellos lo agarren a uno y no uno lo agarre del brazo y lo cruza, ¿no? Pero sí hay que acercarse, preguntar y no tener miedo. Incluso yo creo que hay que vernos, ¿sabes? Toda esta cosa de, no lo mires, tiene una discapacidad. Claro. No, sí, velo, ve y saluda, no pasa nada. Y si un niño pregunta como es normal, oye, ¿qué te pasó? Pues contestas, mira, es una silla de ruedas, o, ay, pues mira, me cortaron mi pie, o mira, tiene síndrome de Down, ay, ¿qué es eso? ¿Está enfermo? No, es diferente, tiene un cromosoma de más, etcétera, ¿no? Yo creo que eso, no hay que tener miedo a acercarse y a preguntar. Antes de tener a Alan, ¿te lo preguntaste o no? No, claro que no. O sea, yo era una absoluta ignorante. Me da mucha vergüenza aceptarlo, pero era la verdad, o sea... No, para mí fue un balde de agua fría y mi ignorancia era absoluta y supina. ¿Recuerdas qué fue lo primero que pensaste? Yo sí, pensé que era muy triste porque nunca iba a poder leer. Y está aprendiendo a leer. Fíjate. A su paso y a su ritmo, y le gustan mucho los libros, pero yo sí pensé eso porque para mí era muy importante leer, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que pensé. ¿Y después qué se vino? Y después, pues, en lo inmediato. En lo inmediato, pues, yo creo que yo tomé una decisión de quererlo, de llorar, vivir mi duelo, pero de quererlo y de aprender de la experiencia. Afortunadamente, pues, tengo la formación de periodista, estoy acostumbrada a buscar información, a confrontarme con cosas que no sé y preguntar y preguntar y preguntar. Y entonces me dediqué a hacer eso, yo creo que los primeros 2 años de su vida, que viajé mucho, fui a muchos congresos. Y pues la verdad ahora va a sonar muy cursi, pero yo estoy muy agradecida con Alan porque me ha cambiado la vida, me ha cambiado la forma en que veo las cosas, me ha cambiado un poco hasta la misión periodística sobre lo que quiero escribir y a lo que quiero dedicar. Digo, ahora que tú me invitaste justo a hablar yo como experta de inclusión, fue como que me cayó un mente y dije, ay, chinteguas, o sea, ¿en qué momento me volví yo esto? ¿No? ¿Eres expertóloga? Yo ya soy expertóloga y además en inclusión. ¿No era yo una columnista política entrevistadora? Bueno, pues hay reencarnaciones en la vida. Así te conocí. En la misma vida. A ver, vamos a leer alguna. ¿Alguien? A ver, otra vez. Sí. Una cosa rápida. Perdón. Justamente con esas frases que tendemos a decir de pobrecito, de ay, es que míralo, sin mencionar nombres, todavía tenemos esa cultura donde las personas al ver eso, al sentir esa empatía por ver a la persona con discapacidad, es donde damos justamente, donde las personas tienden a ser amorosas, por así decirlo, al darle al otro, ¿no? Cuando no debería ser así. Pero eso no es empatía. En realidad eso no es empatía, ¿no? O sea, es como tener lastimita, ¿no? Sí. O sea, yo tenía unas tías abuelas mías que eran hermanas de mi abuela, que eran solteras, siempre vivieron solas y que siempre les llamaban las muchachas, ¿no? Y a nosotros nos decían, bueno, en fin, anécdota chistosa. Pero ellas, que venían de otra generación, cuando veían un niño que no era graciado, no se atrevían a decir que era feo, decían, es chistosito, ¿no? Entonces yo cada vez que oigo eso de cieguito, angelito, es como una cosa revestida de buena onda
pero que en el fondo discrimina y sí separa. Y es demasiado condescendiente. Es condescendiente, es de no dejarlos crecer, es de verlos chiquitos siempre, ¿no? Bueno, a ver, ¿alguien más tenía? Adelante. Bueno, creo que ahorita que hablabas del papel que juega la familia cuando hay una discapacidad, algo que me parece importante tocar es que, bueno, yo tuve varias clases en el INR y algo que me llamó mucho la atención fue que así como se le tiene que prestar atención a la persona que tiene la discapacidad, se le tiene que prestar atención al cuidador, porque muchas veces estas discapacidades, viviendo en una ciudad en la que alguien que tiene una a lo mejor no puede llegar solo a su terapia y alguien tiene que traerlo siempre y hacen, no sé, 2 horas de camino. O más. Se nos olvida que también hay alguien ahí cuidando y se nos olvida prestarle atención y creo que también eso repercute en que después pueda verse como una carga, ¿no? Que no debería. Porque así como tenemos que tener inclusión laboral para las personas con discapacidad, pues también tendríamos que tener consideraciones en el ámbito laboral para las personas que tienen a una persona discapacitada en casa, ¿no? Creo que eso es algo a lo que tampoco le prestamos suficiente atención y que juega un papel muy importante en las personas que no pueden ser totalmente independientes, ¿no? Así es. Y lo que tocas es importantísimo. Por ejemplo, hay todo un movimiento sobre madres y personas que se dedican al cuidado de personas con discapacidad y enfermos, que no es lo mismo. Las personas con discapacidad pueden tener una enfermedad, pero no están enfermos. Es una condición de vida, ¿no? Pero obviamente que, por ejemplo, cuando tienes una persona enferma o con una discapacidad que depende de ti en tu familia, pues hay alguien que se tiene que quedar a cuidarlo. Tiene un componente de género femenino. Por lo general son las mujeres, las madres. La familia deja de recibir recursos, por eso hay una liga discapacidad, pobreza, pobreza, discapacidad. Y lo que tiene que hacer el Estado, y ya se ha legislado en otros países, en la Ciudad de México lo metimos en la Constitución de la Ciudad de México, es un sistema para el cuidado de las personas que tenemos que ver cómo se hace. O sea, centros de día, por supuesto, pero luego, por ejemplo, en el caso de España, una ley de dependencia. Entonces, el gobierno español acepta que hay personas que tienen derecho a depender y pueden tener asistentes personales, por ejemplo. Pero también pasa porque veamos que no estamos haciendo transporte público para todo el mundo, no estamos haciendo políticas públicas para todo el mundo y constantemente se les olvida. Ahorita estamos, dentro de una semana, el próximo lunes va a ser el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Y este gobierno que está por entrar ya nombra a todo Dios, pero no nos ha dicho si va a seguir o no el Consejo Nacional para incluir a las personas con discapacidad, el CONADIS, si va a seguir dependiendo de desarrollo social o de dónde. No ha habido una sola mención a una política pública, salvo las becas para personas con discapacidad en estado de pobreza, 1 millón cuando son 4 millones. Que formaba parte de la consulta, ¿no? Sí. Formaba parte de la consulta. Sí. Bueno, retomando este tema de la familia, lidiar con un discapacitado. Persona con discapacidad, sí, ¿verdad? Una persona con discapacidad, perdón. Comentaba Camila que también está este tema de la gente que trata con estas personas en el INR y que es un desgaste, ¿no? Para ellos tener que lidiar. Claro. O sea, ¿cómo podemos preparar a la gente o cómo se definiría la madurez para que en vez de ser una persona que sufra y maltrate al niño o a esta persona que tiene la discapacidad, sea un cambio a, no, yo voy a trabajar por esta persona y voy a hacer cosas que generen investigación? Por ejemplo, quisiera nombrar a Jim Kelly, quarterback de los Bills de Buffalo. Tuvo un hijo que tuvo la enfermedad de Crab. Y entonces él, de la ilusión de poder tener un niño con quien lanzar un balón de americano, pasa a un niño que a los 8 años falleció. Y él lo menciona de que él no conocía a una persona más fuerte que él, que su hijo Hunter. Porque él generó su fundación, empezó a investigar de esta enfermedad y bueno, eventualmente pues va juntando dinero para que se siga con base a este deceso, que se salven otras vidas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos separar a la persona para que en vez de caer a un odio y repudio, genere algo de valor? Ese es un muy buen asunto. Permítanos otra vez una pausa para claro. regresar. Leo algunos de los que que tenemos en la pantalla del grupo que tenemos armado. Actualmente contamos con avances importantes en el área de la tecnología. Con ello, la inclusión de las personas con discapacidad puede incrementarse de manera exponencial, dice Edgar. Germán, no existe cultura de la discapacidad. Se debe dejar de ver a la persona con discapacidad en la medicina y la caridad se debe como caso de derechos humanos. Fíjate que es una nueva variable, ¿no? Claro. Y Arturo, el no sentirse ofendido al ser discapacitado habla de madurez, asimilación de la situación, confianza. Esta es buena pregunta, es última también porque lo tiene cerquitita Katy. Bueno, vamos a la pausa.
Bueno, a ver, entramos a la parte final. Ahí te hicieron una pregunta. Sí. Y déjame agregar esto, para que lo sumes si no te importa. Sí. Hablando de... Está buenísima. Mira, salió el tema de derechos humanos hace rato. Sí. Y esto otro, mira. Hablando de exclusión y de discriminación, ¿será lo mismo para las mujeres que para los Obviamente hombres? que no. No lo es. Eso. Viven una doble, triple discriminación. Por ejemplo, ahora que estamos en plenos días naranjas, ¿no? De violencia contra las mujeres. Las mujeres con discapacidad viven 2 veces más violencia que las mujeres sin discapacidad. Obviamente que hay un componente de género muy fuerte porque se suman, son varias discriminaciones por ser mujer, por tener una discapacidad. Es mucho más duro, claro, y para las niñas también. ¿Metamos derechos humanos ahora? Bueno, claro que es un tema de derechos humanos. Es un tema de derechos humanos, los derechos de las personas con discapacidad, y así tiene que ser visto, no como un tema de caridad. O sea, por ejemplo, la pregunta que me hacías, perdón, se me olvidó tu nombre. Arturo, es súper interesante porque ¿cómo cambiamos esta mentalidad y cómo podemos hacer, como hizo este jugador de fútbol americano, ¿no? Para no solamente quedarte tú con tu dolor o resolver tu situación personal y apoyar? Pues claro que los que podemos, yo por ejemplo me incluyo, por eso hice MAC, por eso, fui hasta diputada constituyente. Qué barbaridad, ¿no? Cosa que jamás pensé hacer en la vida. Pues claro que yo sí puedo hacerlo, pero la verdad es que por la situación de que la discapacidad te lleva más fácilmente a la pobreza, reduce tus ingresos, hay muchas personas con discapacidad que apenas pueden sobrevivir y por eso es muy importante el tema del cuidado y de todo, ¿no? O sea, no es solamente una cuestión de échale ganas y de actitud, sino de verdadero desgaste de la familia y demás. Ahora, si hay una cosa, hablaban por ejemplo de las personas con discapacidad que no se sienten ofendidas al ser persona con discapacidad, aunque dice discapacitado, ¿verdad? No, hay muchas personas que se sienten absolutamente felices de ser como son y de tener una discapacidad. Yo creo que uno de los mejores ejemplos que yo encuentro es la comunidad sorda. Sí tienen toda esta cosa de orgullo sordo, de que tiene una lengua propia, una identidad propia, un orgullo de una cultura personal. Conozco a personas con síndrome de Down que tienen una discapacidad intelectual que están contentos de tener síndrome de Down y que ya no es una cosa ni de ofensa ni de nada, sino de abrazar lo que eres, quién eres o parte de tus características, porque pues por ejemplo, Hilda Laura, que es una amiga mía que es ciega, que da clases de computación y que se acaba de registrar para además ser maestra de capacitación de otras cosas de la CEP, etcétera. Bueno, ya quisiera yo tener su autoestima, te lo prometo. O sea, ofendidos por tener una discapacidad, no. O sea, oye, la verdad es que eso está ya muy superado en personas que tienen acceso a más cosas. Esta parte que también has trabajado, que es cómo abordar a la gente, que eso es algo que tú has trabajado, ¿no? Así, es decir, cómo está enfrente de ti una persona con silla de ruedas, con una discapacidad, la que tú quieras. ¿Cómo es ese proceso? Pues llegas y saludas, como cualquier otra persona. Pues ¿no? Es que tan fácil como pues eso. es que es muy fácil pues en realidad. Claro. Lo que pasa es que sí tenemos mucho miedo porque no queremos sentirnos inadecuados, no queremos lastimar al otro. Pero lo más sencillo es llegar, saludar. Por ejemplo, yo creo que una de las experiencias más fuertes, quizás si no conoces, es acercarte a una persona con parálisis cerebral que no controla sus movimientos, ¿no? Pues bueno, llegas y te acercas y no le hablas a la mamá o a la persona que lo cuida, sino a esa persona. Hablas fíjate, es muy sencillo, hablas con la persona con discapacidad y nada más esperas un poco a que te responda. O sea, por ejemplo, la cantidad de veces que vas a algún lugar y porque me preguntan a mí qué es lo que quiere él. Tiene 12 años. Yo digo, pues pregúntele a él, ¿no? Y también yo me hago un poco para atrás y pues que se defienda el enanete, ¿no? Sí. O sea, también tiene que aprender a que pues no siempre voy a estar yo, ¿no? Y entonces pues queda a entender que quiere una coca y una hamburguesa o lo que sea. Sí, lo que quiere, ¿no? Sí. Pero ¿cómo te acercas? Preguntando, con genuina curiosidad, con respeto, pero también hablándole a la persona con discapacidad y no a la persona que lo acompaña. ¿Por qué hacemos eso? Pues porque no sabemos. Porque no sabemos, y porque nos da miedo. Exacto. A ver, fíjate, hasta que llegamos a lo mismo. A ver, una opinión que se nos está acabando el tiempo. Bueno, se estima que en unos años las personas con discapacidad van a la alza. Sí. Entonces,
mi pregunta va enfocada a que de qué manera o qué recomendación le haría al nuevo gobierno entrante para que tuviera la atracción, las miradas hacia estos temas y que no se convirtiera en un declive en la pobreza en México. A ver, espérame un segundito, Gaby, para que sumemos dos, si no te importa. Sí. Yo sé que hemos hablado sobre los retos y problemáticas que tenemos como sociedad mexicana, pero creo que también sería muy interesante conocer qué es lo que estamos haciendo bien para poder dar un paso de la condición actual a una condición pues que vaya evolucionando para bien en general para la gente con discapacidad. Esos dos asuntos. Súper, a ver. Nuevo gobierno y esto. Bueno, voy a empezar por el nuevo gobierno porque es algo malo para terminar con lo que hacemos bien y no quedarnos con un sentimiento horrible. Sí. Yo sí estoy muy preocupada por el próximo gobierno. Yo sí no veo un discurso de derechos humanos, de ciudadanía hacia personas con discapacidad. López Obrador insiste en llamar discapacitados pobres. Yo también, que es una organización que junto con Comunicación para la Inclusión nos dedicamos a temas de discapacidad, les aplicamos un cuestionario a todos los candidatos a la presidencia en estas pasadas elecciones. La mitad en políticas públicas y la otra personales. La última personal aplicada a todos era, si tú tuvieras una discapacidad, ¿cómo te imaginas que hubiera sido tu vida? López Obrador respondió, no hubiera podido estudiar, mi proyecto de vida se hubiera visto truncado. Pues no es así, ¿no? Me preocupa mucho que tenga esa idea, que no haya nombrado a nadie frente al CONADIS, que nada más se hable de becas para personas con discapacidad pobres, que no se hable de esta transversalidad e interseccionalidad en las políticas públicas. Me preocupa que las personas a cargo de derechos humanos como Olga Sánchez Cordero, como Alejandro Encinas, que sí tienen claro el tema, pues están súper ocupadas con temas como la migración, desaparición forzada. Es como pedirle a un médico que está en plena sala de emergencias hablar del desarrollo del cerebro de un niño y su importancia cuando está llegando un apuñalado. Pero tenemos que posicionar el tema, porque es importante, porque cambia vidas, porque son muchísimos. Pues eso yo diría. ¿Qué estamos haciendo bien? Pues yo creo que hay una sociedad civil cada vez más fuerte. La Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad pues tiene relativamente poco, son 10 años, necesitamos conocerlo más. La Constitución de la Ciudad de México en ese sentido quedó muy bien. Ya hay varios institutos, no solamente en la Ciudad de México, sino el INGUDIS en Guanajuato está funcionando muy bien. Pues tenemos que hablar más de este tema y hacer una sociedad civil más fuerte, que además exige estos derechos. Me parece que eso está, que sí estamos pasando poco a poco, aunque todos los que estamos involucrados queríamos que fuera ya inmediatamente mañana, ¿no? Pero sí estamos pasando del pobrecitos, del paradigma viejo médico, solo médico, hacia el social y al hablar de quitar barreras. Hay muchos buenos fallos recientes en la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, que hablan de que debe haber un solo modelo de educación y tiene que ser inclusiva para personas con discapacidad. En fin, hay muchas notas al respecto. Ahorita en la Cámara de Diputados están haciendo hasta una mega rampa para que suba Lenín Moreno, el presidente de Ecuador. ¿Quieren quitarla después de eso? Pues hay que luchar porque no se quite. Porque se quede. Pues cómo no, o sea, como si en este país sobraran rampas, ¿no? No, y además como si no hubiera diputados en silla de ruedas o diputadas o senadores, senadoras. No, y además no solamente personas, la Cámara de Diputados no es lo de los representantes del pueblo. No dice así, sí, ¿no? El Son Senado, electos por el pueblo sabio. Hello. Exacto, sí, o no sabio, pero por el pueblo. ¿Y qué? Si quieren ir a visitar, no pueden entrar por la puerta principal, siempre tienen que ser por la puerta lateral, solo porque viene el presidente y la vicepresidenta de Argentina hacen una rampa y después la van a quitar. ¿Cómo? Bueno, a ver, ¿tienen ustedes alguna persona cercana con alguna discapacidad? ¿Sí? ¿Y cómo funciona la vida? A ver, ¿alguien de experiencia directa? A ver. Bueno, yo lo veo por parte de mis tíos, tanto del lado de mi mamá como de mi papá. Tienen una hija, cada uno, con discapacidad. Y yo creo que la parte más complicada fue al principio el duelo, asimilar que realmente es una diferencia y que tienes que trabajar sobre eso. Y a pesar de que tú ya tenías un proyecto de vida para tu hijo, bueno, en este caso hija, similar al tuyo, que buscas algo como eso, pues no es así. Entonces es muy complicado tener que trabajar con lo que tienes, pero cuando logras algún éxito, de verdad es muy satisfactorio. Por ejemplo, una anécdota es, recuerdo en un viaje
le hablan a mi prima y le dicen, a ver, ven, sube, platícanos algo, en un show. Mi abuelo se quedó frío, porque pues en inglés, y entonces la niña, oye, ¿cómo te llamas? No, pues tal. Ah, ¿y cuántos años tienes? Ah, ok, muy bien, qué padre. Ah, pásale de vuelta. Y ya, como que la tranquilidad de si salió, no hubo problema. Sí es capaz la niña. Sí. O sea, A ver, pónganse de pie, vénganse para acá, que así pasa en la vida, ya se acabó. Ay, qué triste. Ven que dice Macate, se acabó, vénganse para la foto de familia. Ah. Acá. Y gracias que vinieron. Katia, qué Gracias. enorme gusto verte. Y Gracias. verte tan bien, Katia. Muchas gracias. ¿A poco no? No, bueno. Sí, hasta eso sí. Sí, sí, ¿a poco no? Bueno, me da gusto. Bueno, pásenla bien, hasta la próxima. Chao. Adiós.